tenemos la formación académica sobre herramientas para pensar la participación en el saber. Y en realidad Sí, yo rescaté varias cosas que después, ahí la idea es que integráramos los aportes que cada experiencia trae en términos de aprendizaje y dificultades. Así que bueno, hay varias cuestiones como la construcción de la confianza, que apareció fuertemente, el rol de la ciudadanía, de las organizaciones en ese proceso de autoorganización para problematizar situaciones y demandar la intervención del Estado, lo clave de la voluntad política del Estado, hasta la percepción, más que la percepción, la realidad de un Estado, de un gobierno local boicoteando el proceso de participación. Los temas del tiempo, los tiempos, y ahí vienen todos los tiempos de los procesos, tanto de las organizaciones como las burocracias, como las propias áreas también de las universidades. Bueno, varios aspectos, y en resultados también importante, todos señalaron resultados en términos de regulaciones, de reformas como ampliaciones de zonas de reserva, restauraciones, la plaza esta resignificada, distintos tipos de acciones con impacto territorial, pero también la creación de normativa, el fortalecimiento de las áreas municipales y el fortalecimiento en la organización social en términos más de aprendizajes. Esas son las cuestiones como más generales que aparecieron, y las dificultades en términos también de la diversidad, de la presencia en los territorios, tanto de localidades que tienen muchas personas que son de afuera, digamos, que llegan de otros lados, y la diversidad de grupos también en términos de edad que requieren un formato de comunicación particular, ¿no? Ni hablar de que somos todos humanos, bueno, y que pareciera que también es parte de la complejidad como se planteó, con las contradicciones que llevamos a los espacios, sin dudas. Y la representatividad, es decir, también en nuestro rol como miembros de organizaciones y cómo expresamos esos intereses del colectivo en los espacios de los que formamos parte. Es un tema el de la representatividad. Yo lo que voy a reconstruir acá son los principales momentos de esta estrategia de un proceso participativo, intentando ordenar un poco desde la experiencia cuáles son esos momentos que aparecen y respecto de todos los cuales deberíamos pensar una estrategia de participación, ¿no? ¿Cómo se dan? ¿Qué momentos van sucediéndose? Y cómo cada uno debe ser pensado para posibilitar la participación. Decir, y también en correspondencia, y ustedes vayan chequeándolo con lo que exponían recién, que siempre hay un momento pareciera de activación a partir de una situación que se problematiza. Generalmente desde la sociedad civil, ¿no? Hay una autoorganización frente a una emergencia o frente a una situación sostenida en el tiempo, pero que cada vez va generando mayor inquietud, mayor disconformidad, y la sociedad se va movilizando. Entonces hay un momento fuerte de problematización que es el que va a activar el proceso. Después, esa activación termina sucediendo desde la propia organización social, desde las organizaciones, como también del gobierno local en algunos casos, que se hace eco de ese malestar social y canaliza
una propuesta de activación a este tipo de procesos, cuando sin duda hay voluntad política. O sea, esto, cuando no existe la voluntad política, lo que resulte podrá ser un proceso nada participativo, es decir, con poca participación real. Esto, digamos, hay que saberlo, ¿no? Entonces, habrá que promover o crear condiciones de viabilidad para incidir en esa configuración política, pero hasta que no cambie la disposición política, esto no va a suceder, digamos, ¿no? Y sabemos que eso implica cambio de gobiernos, ¿no? Hay un segundo momento que hay que pensar, que está marcado acá en esta etapa, que también tiene que haber la conformación de un mínimo equipo gestor, ¿sí? Porque a la participación hay que organizarla. Entonces necesitamos que toda esa energía social, toda esa disposición política sea organizada para que dé resultados en términos transformativos, en términos de decisiones. Para que eso suceda, se operativice, tiene que haber un equipo gestor con la integración de unos actores críticos necesarios para ir dando forma al proceso, que se irá ampliando, pero que ese equipo gestor inicial es el que va a ir conformando una primera agenda, ¿no? Hay un primer contenido planteado por este equipo que surge de esa movilización inicial de intereses en torno a problemáticas. Y desde ese equipo gestor tiene que surgir el diseño de una primera estrategia, ¿no? Alguien tiene que motorizar desde la práctica, alguien tiene que convocar, ampliar la convocatoria. Puede venir de las organizaciones, puede venir del gobierno local, pero tiene que suceder. Mejor si inicialmente ese equipo gestor ya se conforma por ambos sectores, ¿no? Y ahí surge y se pone en marcha una activación que se pone en marcha y se despliega con estos mecanismos de participación que ustedes fueron mencionando. Y hay un tema importante que es no salir a validar la agenda, ¿no? Esto hay que tenerlo presente porque no es que esa agenda inicial es la que pongo en consulta a la sociedad civil, ¿no? La llevo para la apertura, la llevo para ser puesta en cuestión, confirmada en algunos contenidos, ampliada en otros, pero esto es importante porque si no la participación está totalmente direccionada desde el momento cero. Y ahí también, por mucha voluntad política, los resultados son muy limitados. Muchas veces esa ampliación surge por presión de las organizaciones sociales, ¿no? Es decir, que sentarnos en ese espacio a debatir la agenda implica meter otros temas, implica resignificar algunos temas ya incorporados, incorporar distintas visiones sobre los temas definidos, establecer criterios para priorizar temas, ¿sí? Porque después de toda la amplia agenda que tenemos, hay temas que hay que priorizar, si no, no llegamos nunca a la ejecución, a la decisión, y eso sabemos que va en detrimento del sostenimiento de los procesos, ¿no? O sea que urgente priorizar, pero con criterios definidos colectivamente, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la conformación de esa agenda. ¿Cómo se va conformando? Hay un elemento que apareció entre los aportes y que es la definición clara de los objetivos direccionadores. Ese es un momento que también contribuye a la sostenibilidad del proceso. A veces sabemos que los temas principales son críticos y que van a generar divergencias, que va a costar construir el consenso. Es estratégico
posibilitar un debate en torno a esa construcción de la visión, del horizonte, de qué queremos ser como localidad, de hacia dónde queremos ir. Esa direccionalidad puede ser construida colectivamente, quizás de un modo más sencillo, y nos permite construir la confianza para después abordar los temas más críticos. Porque ahí aparece la otra noción que muchos mencionaron y es la confianza, que no va a estar desde el inicio, mucho más cuando hay experiencias previas que no resultaron, cuando hay cambios de gobiernos que todavía no conocemos, el perfil de los que están, de las que están. Entonces la confianza hay que construirla, sabemos que es central en los procesos y puede ayudar cuando desde el comienzo abordamos cuestiones de más fácil acuerdo, ¿sí? Esa visión. Yo contaba que en San Marcos Sierras trabajamos entre todas, entre todos los que asistían, organizaciones, ciudadanía, vecinos, agentes municipales, Consejo Deliberante, Secretaría de Obras Públicas, Ambiente, ¿no? Los profesionales, en definir, armamos un árbol donde todas las hojas eran valores, principios de este pueblo que se quería construir, ¿no? Y eso no fue difícil de producir colectivamente, ¿no? Y fue significativo porque contribuyó a construir una identidad que es multicultural. Imagínense San Marcos, ¿no? Los hippies de toda la vida, los nuevos hippies, los que vienen queriendo ser hippies, pero te transforman todo el entorno. Y los paisanos también. Los de siempre, los históricos, tenemos agrupación gaucha, bueno, las familias de toda la vida de San Marcos, bueno, la diversidad de comerciantes, los grandes hoteleros, las inmobiliarias, toda esa diversidad tenía que estar presente y ser parte de esa construcción de la visión. Esa es una estrategia para construir la confianza e ir avanzando en aquellos contenidos que son más fáciles de acordar, hasta ir entrando en los temas álgidos a los que hay que llegar, ¿no? Hay que llegar. Otro componente tiene que ver con la ampliación del espacio público de deliberación. Esto es simplemente la constancia. En todos los grupos aparecía la preocupación por ampliar la convocatoria. No vienen, los tengo que convocar. Renovar las estrategias. ¿Qué iban a hacer el último grupo? No, la pegatineada. Pegatineada, ¿no? Todas las opciones son posibles, sí. Por ahí compartir que en algunos otros procesos donde he estado trabajando como guardaparque, ya sea Villa Allende, bueno, en otros lugares, en Achala, en Paravachaca, a veces en la planificación de lo que significan los planes estratégicos o planes de gestión de las áreas, que también son ordenamientos territoriales y requieren decisiones de manera participativa. Algunas de las estrategias que a veces pensamos es salir un poco del formato de taller, porque el formato de taller convoca, pero a veces no a todos, y si bien es súper interesante porque hay una horizontalidad de trabajo que permite algunas decisiones, a veces tenemos otras diversidades que requieren a lo mejor de una entrevista, de acercarse a la casa, de pensar, digo, que ese equipo técnico o ese equipo gestor, como ustedes mencionaban, puedan pensar otras estrategias, pero que a la vez también se presenta la dificultad de, bueno, cómo traigo y cómo hago conversar lo que sucedió en esas entrevistas con lo que sucede en el taller. Digo, se empiezan a generar otras complejidades, pero que creo que es necesario empezar a pensarlo, porque, bueno, no todos acceden o no todos tienen la intención de acercarse a los talleres, o hay gente que vive más lejos, esto de pensar los talleres en diferentes espacios. Algunos de los grupos decían, bueno, salimos a los barrios, empezamos a mover en la sede del taller en diferentes espacios, que es un poco lo que viene sucediendo también en la diplomatura. Digo, empezar a pensar otras herramientas que permitan la participación y hablar en las infancias, ¿no? Que a veces también, o en las juventudes, adolescentes, también son parte de la sociedad y hay que pensar otras estrategias.
¿Cuánto surge ahí? Sí, creo que es importante pensar, ahora lo vamos a ver también en los dispositivos más específicos de participación, porque ¿alguien quiere agregar algo ahí? Sí. El esfuerzo por estas, ahora cuando veamos estrategias más específicas vamos a conversar sobre esto, cómo incorporamos a lo mejor en alguna instancia la mirada de un experto, pero en definitiva el desafío de sostener los espacios de la deliberación, porque vamos a ver que tienen otros aportes más allá de los resultados en sí en términos de las transformaciones en los territorios, ¿no? El desafío de cómo ampliar el espacio de lo público, que es justamente la estrategia del diálogo interactoral. Esa es insoslayable, o sea, esa tiene que estar y es la que nos cuesta sostener, ¿no? Completamos un poquito acá los momentos del proceso. Decir que no solo es procesos deliberativos para consulta, opinión, sino para codiseño, para cogestión y por supuesto para la evaluación. En esta noción de que el proceso es permanente, fíjense cómo había momentos donde se tomaban decisiones, había cambios de gestión, pero después se reactivaban, quizás a partir de algunas medidas que se tomaban, que iban en contra de las decisiones previas del colectivo, y nuevamente se activaba la organización social desde sus aprendizajes y experiencias para demandar cambios, ajustes, que ciertas medidas no se implementen. Entonces todo eso es parte del mismo proceso que se va sosteniendo en el tiempo con distintas características, pero implica que los actores sociales sean parte de la evaluación del proceso, del monitoreo de las propias decisiones colectivas, en qué medida están siendo implementadas. Y eso tiene que ser relevado, es decir, dar lugar a que haya valoración acerca de cómo esto se está efectivizando en el codiseño, pero también en la coevaluación de la implementación de las políticas definidas a lo largo del tiempo. Bueno, el componente de la institucionalización, todos o en varios procesos se mencionó la creación de ordenanzas, regulaciones, la propia definición de los espacios participativos como vinculantes en cuanto a sus decisiones, pero también de los propios espacios de participación, cómo crear estructuras que puedan tener una permanencia a través de la institucionalidad, que sean parte de una normativa. Ejecución, evaluación, un poco lo decíamos recién, hacer parte, continuar con espacios participativos para los procesos de evaluación. Y si ahí hay una intervención externa y generar información para valorar los procesos, ahí ya lo vamos a ver en las estrategias de comunicación, es central que esa información sea devuelta a los distintos actores del territorio. Esto vuelvo a traer la palabra que mencionamos en el encuentro anterior de los extractivismos académicos. Es decir, las universidades suelen ser actores estratégicos para concertar alianzas estratégicas que validen, que ayuden a construir legitimidad. Sin embargo, hay que ejercer una vigilancia activa para que la producción de información, además de ser en la integración de saberes, por ahí alguien mencionó cómo hacer que esa producción más académica se ponga en diálogo con los saberes locales, pero además de eso, que ese producto que tiene toda la riqueza de esa integración vuelva al territorio. En esto, vigilancia
activa y demanda desde la ciudadanía y por supuesto del gobierno local, ¿no? Bueno, acá recuperamos en cuanto a la noción de participación, esto que se construyó en el cierre del encuentro anterior, donde hay algunas nociones centrales que ponen en palabra esto que por ahí se actúa en los territorios o se intenta, que es, fíjense que está el compromiso reflejado en una voluntad política, pero también en la movilización de la ciudadanía. La otredad, esta que tanto circuló y que pasa por el reconocimiento del otro en ese sentido que decíamos, ¿no? Como sujeto autónomo, cognoscente, con capacidad transformativa. En tanto así lo reconozcamos, daremos lugar a la otredad, ¿no? Si simplemente lo reconocemos, pero como sujeto pasivo, con derecho a ser informado, un poco será lo que resultará de su intervención en el proceso. Lo importante es pensar al otro en estas nociones, ¿no? Pensando que puede reflexionar sobre la realidad y generar propuestas, y que esas propuestas pueden ser innovadoras. También confiar en eso. Por eso rescato esas que aparecieron. En esa línea va la diversidad, de reconocer la heterogeneidad cultural y de identidades, especialmente las más invisibilizadas de los territorios, ¿no? Esas poder reconocerlas y darle voz. Bueno, todos estos elementos hacen a la noción de participación que se tiene que poner en juego. Nosotros agregar que la participación tiene un componente de formar parte, de estar, pero requiere además de tener parte, ¿no? Asumir responsabilidades para finalmente tomar parte, que implica integrar las decisiones, ¿no? Si nos quedamos en el plano inicial de la información, esto no es participación. Acá tengamos en cuenta agregar que como fundamentos de los procesos participativos, recordar, entiendo que ya lo han hablado en algún encuentro anterior en cuanto a los marcos normativos, hay mucho avance en reconocimiento al derecho de acceso a la información pública, de gobiernos abiertos, ¿no? Hay como todo un andamiaje normativo internacional y nacional que va propiciando esa obligación de los estados de difundir la información y de la ciudadanía de su derecho a acceder. Pero eso está muy lejos de ser participación. Incluso el acuerdo de Escazú, que se nombró también en el encuentro anterior, y entiendo que lo han trabajado cuando se vieron los marcos normativos, declara, enuncia el derecho tanto de acceso a la información como de participación ciudadana y de acceso a la justicia en asuntos ambientales específicamente, ¿no? Entonces es otro marco normativo importante, porque genera las condiciones de oportunidad política para el desarrollo de estos procesos. Sin embargo, son simplemente marcos normativos que pueden quedar en letra muerta y lejos de ser llevados a la práctica en los territorios. Entonces, de esa noción de información, es decir, el básico de acceso a la información para que se convierta en participación, nosotros lo entendemos como un soporte necesario para una participación efectiva. Esa participación de la decisión no sucede si no tenemos participación informada. Por eso vamos a ver que dentro de todos los procesos de participación, esas estrategias de comunicación, que todos los mencionaban, no todas las experiencias aparecían, cómo convocar, cómo llegar a los que no están participando todavía, cómo diversificar las estrategias. Acá le vamos a agregar un componente que es cómo acercamos la información necesaria
para la toma de decisiones de los asuntos que van a ser tratados. Es decir, no solo informar del espacio de participación, sino formar para que haya eso que decíamos también, ¿se acuerdan? Estar en el espacio en una situación de paridad aproximada, porque sabemos que si no tenemos la misma información, las posibilidades de incidir en las decisiones son completamente diferentes. O sea, vamos a reproducir esas relaciones asimétricas que se juegan en las relaciones sociales y se reflejan en el espacio, en la construcción del territorio. Entonces, no las desconocemos, tenemos que abordarlas y tenemos herramientas. Al menos la circulación de la información para tomar las decisiones. Si no, sepamos que es falacia, ¿no? Opinar sobre aquello que no conocemos no nos importa. Tiene que ser con información y es nuestra responsabilidad. Bueno, las decisiones, ya lo han dicho ustedes, pueden ir desde la construcción de las agendas hasta los criterios para las priorizaciones, hasta las propias medidas de políticas públicas, las regulaciones, institucionalizaciones. Y agregar una cosita, que la participación puede ser tanto institucionalizada, ¿no? Cuando se producen estos mecanismos habilitados desde los ámbitos estatales, pero también autoorganizada, como muchas expresiones han aparecido acá. Ahora, si abordamos temas del territorio, el territorio es un bien público, es de asunto público, y en la regulación de los temas del territorio, el Estado cumple un rol central. O sea, no podemos pensar procesos de ordenamiento territorial sin el Estado presente. Y ahí vuelvo al supuesto inicial: más sociedad civil, más Estado. Ese es el enfoque relacional que tiene que sustentar estos procesos, ¿no? Puede venir la movilización de la ciudadanía. De hecho, otros modos de participación son la manifestación pública, el abrazo al tren de las sierras, en las estaciones. Contaban hoy por ahí otra que hubo de Punilla. Todas las manifestaciones públicas de la sociedad civil, incluso el petitorio, la propuesta, la denuncia pública, ¿no? La conferencia de prensa mostrando las problemáticas, visibilizando el corte de ruta, todas son expresiones de participación ciudadana en el espacio público, lo son. Para abordar las regulaciones del territorio necesitamos el diálogo con el Estado, ¿no? Bueno, seguimos ahí y entramos a los ámbitos y dispositivos de participación para hacer una recorrida respecto de estas estrategias que ustedes mencionaron y ver algunos componentes importantes de esto. Básicamente, los dispositivos de participación hay que pensarlos en términos de la consulta, la información, generar posibilidades de opinar, de deliberar, de proponer, de decidir y de actuar. Pusimos abajo la información, como decíamos antes, como soporte para cualquiera de las otras acciones. Sin información no sería posible una consulta, una deliberación, una propuesta, una decisión, una acción que tenga el carácter de participativo como lo estamos pensando. Desde acá vamos a entrar a los dispositivos de participación, donde en primer lugar lo que queríamos compartir es esto que les decía antes de la relevancia de los dispositivos comunicacionales en todos los sentidos que estos tienen. Vamos a la que sigue y ahí le doy un poquito la palabra a Luciana.
dispositivos de alguna manera van a estar contenidos, o es la idea que estén contenidos o atravesados por todos estos valores y estos códigos de participación que algunos construimos acá, que los han ido hablando ustedes y ahí reforzaba Moni. Algunos de los que sistematizamos del mural que hicimos la vez pasada, esto de tener muy en cuenta la gestión de la comunicación, democratizar la información, que el lenguaje sea accesible, flexible, tener paciencia en los procesos, como lo decía una de las chicas, también entender y saber quién somos, cómo es cada territorio, tener una escucha activa y que las construcciones sean colectivas. De alguna manera, esto es lo que nos permite repensar todos esos dispositivos y garantizar la participación. Ahí sí creemos que hay cosas a tener en cuenta o para repensarlos, es que todos los dispositivos tienen que tener de alguna manera la programación como operativa, es entender y tener claridad, bien que también decíamos que otro de los códigos era tener claridad sobre los objetivos que queremos cumplir, entender qué queremos hacer, para qué, con quiénes lo vamos a hacer y cómo. Ahí en un ratito vamos a ir viendo cómo es o cómo se puede plantear esa programación operativa. Después ir generando, produciéndose y organizando los materiales e insumos, que lo hemos visto en los distintos talleres, tener cuestiones gráficas, cuestiones visuales que nos permitan desenvolver esa participación. Después, que la implementación de todos estos dispositivos de participación sea constantemente evaluada para ir ajustando sobre la marcha y también después poder tener una evaluación integrada de todo el proceso. Es un poco lo que se hablaba en la presentación. Bueno, ahí vamos a hablar como de 3 dispositivos. Unos que tienen que ver más con la comunicación, otros que tienen que ver con la participación y algunas otras formas de posibilidades de participación. En lo que respecta a la comunicación, sería de alguna manera el soporte necesario para sostener los procesos participativos, para poder llegar a esos procesos, como decía Moni, con información, o incluso también para poder activar la participación a esos espacios. Vieron que recién les hablaba de cómo se hace o cómo debería ser una programación operativa. Ahí, con respecto a la comunicación, debemos tener claridad sobre qué queremos informar o si este dispositivo de comunicación va a hacer que sea una convocatoria para que lleguen al taller, no es lo mismo. Y también tenemos que ver quiénes son los destinatarios o cuál es el tipo de modalidad que va a tener. No sé, no es lo mismo si es un taller general al que yo voy a convocar, que recién decían, bueno, vamos a convocar a toda la ciudadanía, que si es un taller zonal, que lo que necesito es que estén los representantes de la zona. Entonces ahí tengo que empezar a pensar y a tener claridad sobre esas cuestiones. Los destinatarios claves, tenemos que definir los públicos objetivos, también entender si la comunicación, acá estamos hablando mucho de la comunicación externa, pero también hacia adentro de los grupos que llevan adelante esos procesos, hay que trabajar la comunicación interna para que todos tengamos esa misma claridad. Después, en lo que respecta a los contenidos, y necesitamos que priorizar información, porque no, a veces es tanta que de vuelta tenemos que ser claros, contundentes para que lleguen esos mensajes que necesitamos. Y más ahora que es todo básicamente un tweet, como tenés poquitas palabras para hablar, como la captación de las personas hoy es muy mínima. Después vamos a tener distintas modalidades y ahí es importante conocer mucho, ustedes lo saben, el territorio. Por ahí ahora se está usando mucho lo virtual, pero lo virtual no llega a todas y todos. Entonces ahí hay que analizar y desplegar una cantidad de dispositivos de comunicación que permitan cumplir el objetivo que la gente llegue al taller,
o que vaya y vote la consulta que hacemos. Después, bueno, tener claridad sobre los tiempos, los que se van a, no sé, el flyer. Es importante también que preveamos los tiempos, no podemos salir con comunicaciones un día antes, por ahí es necesario que esté con varias semanas de anticipación. Seguramente esto es algo que ustedes hacen o que uno sabe que tiene que suceder. El tema es que hay que dedicarle el tiempo, hay que tener equipo para eso y de vuelta, hay que tener recursos, hay que tener capacidades. Esto es interesante también hoy para sumar a las juventudes, ¿no? Ahí sobre todo con la cuestión digital, es algo que motiva y hay algo de entender lo digital que por ahí a algunos les puede costar más que a otros. Y después, bueno, poder evaluar, como venían haciendo las chicas, de esto de, che, esto no nos está sirviendo, no está logrando convocar a las personas, bueno, pensemos por ahí otra forma de cómo comunicar. Una que pensamos fue esto de la pegatinada, otra pensé, como una visita a ciertos pobladores que para nosotros son muy importantes porque son históricos del pueblo. Lo que pasa es que son los tiempos, o sea, también, o entregar cartas, no sé, de invitación. Sí, es que ahí lo más seguro es que sean varias cosas que hay que hacer, porque si hacemos solo una y vamos a llegar a un solo punto. ¿Quieren rápidamente tirar ideas de qué están haciendo en términos de convocatoria? Entiendo que esa es una convocatoria general. Necesitan que vengas. Siempre son generales las nuestras, siempre usamos, o sea, las temáticas son para todo el pueblo, nos dividimos por barrios, sí. Y usamos preparadora, usamos flyer, usamos videíto, todo digital, sí. Pero para la gente de ahí, que nosotros queremos que venga gente de ahí, gente mayor, ¿no? En la campaña política nos pasó lo mismo, tuvimos que ir a golpear puerta por puerta, presentar una nota, o sea, como tenemos que hacer lo mismo en una semana. ¿Algo querían decir por acá? No, pero no era por comunicación, era ¿Por? Era por otro tema, ¿no? En el sentido de que el Estado, que se habló de la necesidad de su participación, tiene que estar muy atento a los procesos emergentes, porque es un proceso de cambio que se está dando, sobre todo ambiental y dentro del territorio, y el problema del Estado es que se aferra a cuestiones anteriores que marcan legalidades fuertes. Es decir, estamos hablando de reservas y se habló mucho de reservas, y adentro de la reserva está Catastro determinando por dónde van las calles, dónde se pueden abrir y se requería toda la reserva. Ah, no, pero eso es legal porque es Catastro. No, Catastro está a nuestro servicio. Es decir, somos nosotros los que tenemos que determinar cómo se usa el territorio y qué se puede hacer o no hacer dentro de ese territorio. Y es muy difícil, dentro de las estructuras vigentes, hacer comprender esto. Porque hay temor. Después viene un juicio, después viene uno que te dice que tenés que abrir la calle, tenés que abrir así o sí. No. Está cambiando toda la legislación. Cambió hasta el Código Civil Comercial. Entonces, el Estado tiene que estar atento a eso, a no encajonarse en la estructura vigente y abrirse. Quiero solamente una cosita, continuamos más con los temas de hoy, pero en relación a eso señalamos cómo se puede aportar a construir viabilidad al proceso, porque esos temores también son desconocimientos, entonces es importante la formación para actualizar estos marcos normativos, ¿no? ¿Qué cambios hay con las nuevas legislaciones? El nuevo Código Civil y Comercial, las atribuciones municipales, ¿no? Las atribuciones, las zonas grises, ¿quién regula? ¿Corresponde al municipio? No, hay distintas bibliotecas también en esto. Bueno, la formación es parte del proceso que tiene que contribuye a crear viabilidad, para no quedar detenidos por temores anclados en desconocimiento. Más allá de la voluntad política, digo, ¿no? Son cuestiones. Seguimos.